Hola, regresé. Bueno, como expliqué en la primera parte, la experiencia ahí en esa oportunidad en nuestro país se dieron principalmente con personas vinculadas al área de la ciencia. Entonces, en realidad, lo que hay que comprender es que esto se trata de un fenómeno que es absolutamente real, que no se ha podido explicar, ¿ya? Y que de alguna manera las personas que han ido avanzando en el estudio evidentemente han logrado ir aportando alguna información en torno principalmente con las experiencias que han tenido, experiencias que han acontecido en terreno, en distintos lugares, ¿ya? También hay muchas situaciones en las cuales el fenómeno se da de manera, por decirlo, sorpresiva, ¿no es cierto? Y hay varias personas que han tenido la posibilidad de poder captarlo con sus equipos personales, principalmente sus teléfonos y algunas cámaras personales, ¿ya? Realmente ha habido una cantidad de información pero impresionante estos últimos años en torno al tema, principalmente relacionado con registros, ¿ya? Sean estos en fotografía o en video. ¿Mm? Pero ciertamente la información, ¿ya? Que se puede ir obteniendo después, principalmente que tú vas desarrollando, ¿no es cierto? Las pruebas, vas pasando del análisis al estudio profundo, ¿no es cierto? Ahí es posible encontrar otros resultados, ¿no es cierto? Otra información, la cual comienza ya de alguna manera a intentar dar explicación a lo que es este fenómeno. ¿Mm? En el transcurso del tiempo también es importante destacar que han habido personas que de alguna manera han intentado eliminar el tema y han decidido hacerlo infiltrando imágenes falsas o pruebas que en el fondo no tienen su sustento de alguna manera, ¿ya? Evidentemente con la intención de malograr el estudio o el posible estudio que pueda estarse produciendo en ese momento, ¿ya? Pero dejando todas estas cosas de lado y analizando fríamente, ¿no es cierto?, la situación, nos va quedando en claro una cosa que creo que es extremadamente importante y que es bueno compartirla, y es que conforme uno avanza se va dando cuenta de que estamos completamente vinculados a este fenómeno, ¿ya? Estamos totalmente conectados con esto. Es decir, esto no es algo ajeno, esto es algo que siempre ha existido. Y no solamente eso, sino que comenzamos a encontrar registros en muchas de las culturas, las más antiguas del planeta incluso, vinculados directamente con este fenómeno. ¿Okay? Yo tuve personalmente la oportunidad en una experiencia de poder ver algo que de alguna manera me dejó... ¿Está temblando? Sí, está temblando. Ya, ok, tranquilo, tranquilo. Que de alguna manera me dejó también con una cierta información que después yo pude ir correlacionando y llegar a diversos resultados. Y esta información dice relación directamente con que nuestras culturas antiguas estaban totalmente conectadas con el fenómeno. Y hay algunas cosas que nosotros definitivamente desconocemos en torno a ese tema puntualmente. ¿Cómo se conecta este fenómeno a nivel cultural? Y aquí hay una serie de pistas, ¿ya? Y son pistas bien interesantes. Son cosas que realmente son dignas de un estudio, evidentemente, mucho más profundo, ¿ya? Y es que en la mayoría de las culturas hay registro. Definitivamente hay registro. Y eso no se puede obviar, ¿ya? Por ahí alguien una vez dijo, no, lo que pasa es que nuestros ancestros eran extremadamente creativos. Es difícil ser creativo cuando tú no tienes, por ejemplo, un televisor o no tienes algo que tú puedas estar de alguna manera viendo. Pero aquí, en este caso, lo que se ha ido plasmando en las culturas antiguas está directamente relacionado con la presencia de inteligencia de alguna manera externa,
¿ya? Y eso tú lo puedes encontrar en la cultura egipcia, la cultura inca, la cultura maya, aztecas, también la de los indios americanos también. Se encuentran ahí una serie de registros muy interesantes que pueden aportar mucha información. Entonces, la persona que quiere de alguna manera investigar el tema y de alguna manera quiere desarrollar un estudio serio en torno a esto, definitivamente no puede dejar fuera todo lo que está vinculado principalmente con lo que son las culturas antiguas, ¿ya? Nosotros acá en Chile tenemos también la cultura mapuche, tenemos Isla de Pascua, y también vamos a encontrar algunas cosas que se vinculan directamente con el fenómeno, ¿ya? Están ahí. Y a esto nosotros hemos denominado como investigadores, ¿no es cierto?, de campo en torno a esta materia, y yo en el caso mío como contactado, como una persona que vivió, digamos, parte de lo que fueron las experiencias que finalmente logramos obtener esta información, un código el cual es matemático y está impreso en la cultura antigua y vincula directamente ese código matemático a estos seres astroespaciales o astronáuticos, por decirlo de alguna manera. Y conforme se avanza, se va obteniendo cada vez más información y la persona va de alguna manera comprendiendo un poco y va saliendo de algunas dudas, ¿ok? Ya hoy en día yo creo que de alguna manera la palabra ovni ha ido quedando definitivamente atrás, porque ovni, o sea, entendamos lo que significa ovni. Ovni significa objeto volador no identificado. Y desde hace aproximadamente 15 años ya no estamos viendo objetos, estamos viendo luces, ¿no es cierto? Estamos viendo otro tipo de manifestaciones. Entonces, es posible que antiguamente lo que se lograba divisar eran definitivamente objetos, como tal. Ahora lo que vemos son luces, ¿ya? Que también son materia de un profundo estudio, porque si entendemos que un objeto, por decirlo de alguna manera, puede tener 20 metros, puede ir de 6 a 20 metros de longitud y más, evidentemente estamos hablando de un objeto que tiene un cuerpo, ¿no es cierto? Pero cuando de ese objeto nosotros divisamos solamente un punto de luz, como que nos cambia un poco la visión de lo que estamos de alguna manera experimentando o observando. Entonces hemos llegado a la conclusión que definitivamente lo que vemos no es todo lo que hay, ¿ok? Entonces cuando se divisa o se observa una luz a la distancia, tú tienes que estar claro que lo que tú estás observando es posible que sea una parte pero minúscula de lo que realmente hay ahí, ¿ok? O sea, el ovni o el objeto, por decirlo de alguna manera, es muchísimo, en términos de volumen, muchísimo más grande de lo que tú estás de alguna manera observando, ¿ya? Ahora, profundizando más en el tema de los visitantes, en el transcurso del tiempo lo que se ha visto es que son definitivamente distintos tipos de seres, ¿ok? Porque principalmente tienen vestimentas distintas, es decir, usan uniformes, usan su vestidura, son distintas de unos de otros, ¿ya? Hay unos que tienen una especie como de pechera acá en el centro, ¿no es cierto?, en B. Hay otros que tienen una pechera como muy cortita, que es completamente circunferencial, viene siendo como una especie como de media luna, ¿ok? Curiosamente hay algunos de ellos que usan lentes oscuros, y son lentes, definitivamente son lentes, no es que sus ojos sean así, y son lentes,
Desconozco la razón por la cual ellos de alguna manera necesitan ponerse lentes muy parecidos a los lentes de sol que usamos nosotros, pero tienen una, digamos, particularidad. Normalmente usan esos lentes y parte de la vestimenta es lumínica, ¿ya? Hay un área de su vestimenta que tú divisas solamente energía, ¿ok? Hay otros tipos de seres que son del tamaño normal de un ser humano, promedio, ¿no es cierto? Y hay otros que son extremadamente altos, ¿ya? Cuando digo alto, no me refiero precisamente a aquellos que tienen aproximadamente 1 metro, 2 metros y hasta 3 metros de alto, sino que me refiero a unos que están por sobre esa medida, ¿no es cierto? Estamos hablando de muy grandes, muy grandes. Y estos seres están también, de alguna manera, en esta realidad que existe en forma paralela a la nuestra, que es de donde ellos se manifiestan, ¿ya? Una persona conversando con un científico en una oportunidad me dijo, pero es que lo que pasa es que más que ellos que estén en otra realidad, en realidad están en un campo vibratorio que es como distinto al del ser humano. Pero ese campo vibratorio no es un campo vibratorio externo, sino que es un campo vibratorio generado por ellos mismos. Y en eso este científico tenía mucha razón, porque ese campo vibratorio que ellos producen les permite a ellos manifestarse repentinamente y también de alguna manera desaparecerse, ¿ya? Y eso evidentemente se produce tanto como para ellos como para los vehículos que ellos de alguna manera utilizan. ¿Se acuerdan al principio del video que yo comenté referente de eso, ¿no es cierto? De cómo se percibían algunos de estos objetos, y algunos de estos objetos tienen la cualidad de hacerse completamente invisibles o parcialmente invisibles también, ¿ya? Evidentemente esa es una condición que también tienen ellos también tienen esa condición. Entonces, no es que estén como en otra realidad, están en un campo vibratorio distinto al nuestro, pero insertos dentro de nuestra misma realidad, ¿ok? Y ese campo vibratorio además está controlado directamente a voluntad, ¿ya? Por ellos. Entonces, como ustedes verán, en realidad nadie tiene control sobre el fenómeno se manifiesta y es libre, o sea, elige, ya sea las personas o de alguna manera busca a quién comunicar o con quién o a quién acercarse, por decirlo de alguna manera. Eso no es algo que dependa de uno. Evidentemente que el hecho de estudiar esto de alguna manera te acerca, sí, pero no es precisamente algo que uno puede hacer como para poder conectarse con ella, ¿ya? Hay otros factores que están directamente relacionados con la conexión, por decirlo de alguna manera, con la común unión entre nosotros y ellos. Y evidentemente que el factor espiritual en esto, que tiene que ver directamente con el ser humano, la profundidad del ser humano, evidentemente que es extremadamente importante, ¿ok? Entonces, conectarse de alguna manera con esta inteligencia está en un contacto principalmente con uno mismo, ¿ok? Me conecto conmigo mismo para después, de alguna manera, al conocerme, usar esa energía para poder conectarme con otros seres, conscientes también, ¿no es cierto? Que están tanto en esta misma realidad como en otras realidades que pueden ser paralelas a la nuestra. Entonces, trabajamos principalmente en el estudio de esto, ¿no es cierto? Durante un periodo muy largo,
y siempre analizando, siempre estudiando, y afortunadamente las veces que pudimos conectarnos y pudimos tener una experiencia, logramos, digamos, información en fotografías, en videos, en distintos materiales. Y pudimos en un periodo relativamente largo llevar mucha gente, ¿ya? Dentro de las personas que pudimos llevar a la cordillera habían desde dueñas de casa hasta ingenieros, personas militares también, personas vinculadas con la parte civil, ¿no es cierto?, de